El 23 de abril de 2025, Carlo Ancelotti compareció en rueda de prensa tras la victoria del Real Madrid por 0-1 ante el Getafe en la Liga. El técnico italiano destacó la importancia del triunfo, especialmente en un partido que consideró exigente. Ancelotti elogió la actuación de Arda Güler, quien anotó el gol de la victoria, y reconoció el esfuerzo del equipo en un encuentro que, a pesar de las rotaciones, se logró controlar con mérito. Sin embargo, también expresó preocupación por la lesión de Eduardo Camavinga, que podría afectar su participación en la final de la Copa del Rey contra el Barcelona. Antes de nada, si eres nuevo, suscríbete y dale al like para más vídeos. Empezamos. El entrenador subrayó la importancia de mantener la concentración y actitud en los próximos partidos, especialmente en la final copera, donde el equipo buscará cerrar la temporada con un título importante. Real Madrid mantiene vivas sus aspiraciones en la Liga tras vencer al Getafe. Ancelotti: ha sido un partido bien controlado y ganado con mérito. Carlo Ancelotti compareció en la sala de prensa del Estadio Santiago Bernabéu después del triunfo del Real Madrid frente al Getafe, en la jornada 15 de Liga. Veo al equipo bien, concentrado, con equilibrio y buena actitud. Ha sido un partido bien controlado y ganado con mérito. Es normal tener un bajón después del minuto 75 porque hemos tenido varios mano a mano y además jugamos el miércoles por la noche y llegamos el jueves a las 6 de la mañana. A pesar de las muchas dificultades y de las muchas lesiones, estamos ahí, peleando. Me da más confianza que hemos vuelto a tener actitud, más concentración y espíritu. Poco a poco vamos a resolver los problemas y, mientras, estamos ahí peleando. Los lanzadores de penalti. Cuando estaba Vini Jr., Mbappé y él elegían. Ahora eligen Mbappé y Bellingham y los dos han elegido a Bellingham como lanzador. El cambio de Bellingham al descanso. Ha tenido un problema en el cuello. Tenía el cuello bloqueado y no podía continuar. Fran García. Los últimos partidos ha jugado más y ha mostrado mucha calidad. Me ha gustado mucho. Hay que tener en cuenta que en esta posición tenemos a otro lateral con el que hemos ganado 2 Champions. Mendy es un fantástico lateral y cuando necesitemos ser más ofensivos puede jugar Fran. El regreso de Rodrigo tras la lesión. Estamos todos centrados en ganar los partidos. Para un delantero marcar gol es más importante que para un medio o un interior. Rodrigo ha vuelto tras la lesión y no estaba a su nivel óptimo. Ha jugado muy bien en la hora que ha estado y estará listo para marcar en el próximo partido. Ancelotti valoró el triunfo ante el Getafe pese al sufrimiento en el segundo tiempo para defender la corta renta del gol de Güler. Lamentó la falta de efectividad y en ese capítulo, señaló a Endrick por uno de sus fallos. El brasileño hizo un intento fallido de picar el balón en un mano a mano en el segundo tiempo e inmediatamente después, y visiblemente enfadado, Ancelotti lo sustituyó por Bellingham. La lesión de Camavinga: tiene una molestia en la pierna y es difícil de recuperar para el sábado. ¿Qué alternativas tiene para el lateral izquierdo, Fran García? El sistema en la final de Copa: en una final hay que defender bien, y luego tendremos nuestras oportunidades en el juego de ataque. Disgustado con el segundo tiempo, disgustado no, porque hemos sumado 3 puntos. Hemos jugado una primera parte muy buena y en la segunda hemos sufrido. El partido de Güler: ha jugado a su manera, con calidad, con tranquilidad y jugando muy bien. Tiene mucha calidad. Su futuro va a ser más ahí, como interior en un 4-4-2 o en un 4-3-3 que más adelante. La calidad que tiene en la construcción del juego es fenomenal y lo ha demostrado en esa posición. Es verdad que le falta algo de contundencia en los duelos, pero tiene mucha calidad. El Barça favorito para la final: una final es una final, todo puede pasar. Falta de gol: nos falta algo más de efectividad, puede ser. Es verdad que hay que ser más efectivos y no lo fuimos en el primer tiempo, con varias ocasiones, ni a la contra en el segundo. El cambio de Endrick tras intentar picar el balón en un mano a mano: no puede hacer estas cosas, es joven y tiene que aprender, pero esas cosas en el fútbol no existen. Tiene que tirar lo más fuerte que pueda. Esto no es un club de teatro. Brahim ha hecho un partido muy completo en todos los sentidos. El día del Athletic nos dio muy buenos minutos y hoy ha jugado. Dudas con la titularidad de Rodrigo en la Copa: confío totalmente en Rodrigo. No estoy disgustado porque había que ganar. En la primera parte estuvimos bastante bien, pero en la segunda costó más porque ellos han jugado mejor y nos ha costado controlar el balón.
El técnico expresó su preocupación por las lesiones de Eduardo Camavinga y David Alaba, quienes son duda para la final de la Copa del Rey. Hay que verlo mañana. Con Alaba parecen 2 molestias en sus piernas. Es difícil que tengan la recuperación para el sábado. Son molestias musculares. Ancelotti elogió la actuación de Arda Güler, autor del gol de la victoria. Creo que el futuro de Arda Güler será más como centrocampista que más adelantado. La calidad que tiene en la construcción de juego es fenomenal. El Real Madrid se mantiene vivo en la lucha por la Liga tras vencer por la mínima ante el Getafe en el Coliseum, 0-1, gracias a un gol de Arda Güler. Sin embargo, la peor de las noticias llegó en el tramo final del partido, ya que Eduardo Camavinga tuvo que abandonar lesionado el terreno de juego por unas molestias en su abductor y es seria duda para la final de Copa contra el FC Barcelona. Lo cierto es que el jugador turco aprovechó la oportunidad como titular que le brindó Carlo Ancelotti para reivindicarse en plena rotación dentro del once blanco pensando en la próxima final de Copa. El futuro del técnico italiano no cambia en absoluto y el Real Madrid llegará al clásico de este fin de semana en Sevilla con una desventaja de 4 puntos respecto al líder. Ancelotti ha podido rotar y sacar los 3 puntos contra el Getafe. Ha metido en la alineación a Endrick, Arda o Fran García y dando descanso a fijos como Rodrigo, Ceballos o el mismo Jude Bellingham, que acumulaba muchos minutos en sus piernas. Aún así, superaron a un hueso duro de roer como el Getafe de Bordalás por la mínima en un Coliseum que registró la mejor entrada de la temporada. Una de las grandes virtudes del Getafe es quitarle el color a cualquiera. Gana o pierde, pero el rival siempre parece pálido, atascado, sufridor. Le sucedió a este Madrid, que anda con la muerte en los talones. Al menos se mantuvo a salvo en la Liga y puede decir que triunfó donde los de su especie pincharon con un equipo alternativo en el que se rehabilitó Arda Güler y pareció aún muy verde Endrick. Un gol del turco bastó en un partido cerrado, muy poco luminoso, que el Getafe, con un poco más de pólvora y sin la muralla de Courtois, pudo empatar. La alineación de Ancelotti reflejó el sentimiento madridista a día de hoy: si solo queda una bala, el blanco es la Copa. Tiene lógica. Mejor priorizar lo que depende de uno mismo que ponerse en manos de terceros. Así que, al modo Flick, el italiano solo puso a 5 de los presuntos titulares del sábado. Se ahorró a Modric y Ceballos, una pista, y a 3 de los fantásticos, otra menos clara. Al menos en lo que respecta a Rodrigo, presunta víctima del recorte ofensivo. Una decisión de altísimo riesgo, porque el partido no era en el Bernabéu ni el estado de necesidad del Getafe era el del Mallorca. Ni Arda Güler y Endrick han tenido el rodaje para ser considerados suplentes premium. Bordalás decidió conducir un blindado, con 5 defensas natos, 2 mediocentros, 2 exteriores y Mayoral, que solo había sido titular en 2 partidos desde que regresó de su complicadísima lesión de rodilla. La alineación mandaba el mensaje al Madrid de que era noche de masticar tornillos. Se lo hizo saber pronto el Getafe. En 4 minutos Domingos Duarte y Endrick ofrecieron una clase de artes marciales. Todo sin balón. Ganó 3 asaltos el azulón. Esto es fútbol, papá. ¿O no? Lo aprendió pronto el novato brasileño. El Getafe tiene una peculiar forma de defender. Pasa más tiempo en campo contrario de lo que cabe pensar. Sabe que hundirse es caminar a la perdición y procura mantener lejos de su portero al adversario, antes o después de la frontera reglamentaria. Ese lado oscuro no es un invento, existe. Y lo dice la estadística de faltas. Fuera del relato de orden público, amaneció en el partido mejor el equipo de Bordalás. Milla se apuntó un remate demasiado inocente en óptima posición, Mayoral no encontró un balón perdido en el área de Courtois, llovieron algunos córners sobre el belga. Aquello duró mientras hibernó el Madrid. Lo habitual esta temporada. Espera que una ocasión le salga al encuentro sin desgaste previo. A veces sale, a veces no. Esta vez cayó cara. David Soria le paró un zurdazo a Fran García y le tapó en un mano a mano a Brahim, pero esta segunda jugada tuvo un alargue. La pelota le volvió al Madrid, la tomó Arda Güler y desde fuera del área mandó un disparo con la derecha, que no es la suya, y adelantó a su equipo. Llegó a tocarla David Soria y quedó la impresión de que también pudo sacarla. El turco jugaba realmente bien, con personalidad, con jerarquía, sin afligirse. Esta versión aún no la había ofrecido esta temporada. También alborotaba mucho Brahim. Cada arrancada del malagueño era una advertencia a Rodrigo.
El tercer hombre era Vinicius, cuyo tambor vuelve a sonar, con buenas ayudas de Fran García. El brasileño abandonó mucho su zona de confort para pasear liderazgo. El gol blanqueó mucho la noche. El Getafe apenas salía, el Madrid se quedaba el partido. Y estaba a punto de resolverlo. La tuvo Endrick, cuyo remate lo salvó cerca de la línea Gené. El guante de Soria había frenado previamente el balón hasta hacerlo salvable. Después detuvo otro remate a Brahim, que no paraba de repicar. Como el Getafe no funcionaba, Bordalás aplicó el plan B, defensa de 4 y Gené como quinto centrocampista. Eso fue antes del descanso. Después, quitó 2 defensas y metió 2 atacantes, Coba y Álvaro Rodríguez. Un volantazo para afilar el 4-4-2. Para entonces, tras la salida de Alaba, Tchouaméni había pasado a ser central. Esa mutación general le fue notablemente mejor al Getafe, porque los que entraron mejoraron mucho a los salientes y porque el Madrid, como tantas veces, dio el partido por hecho. Perdió la pelota, perdió la iniciativa y pudo perder la liga. Eso también pensó Ancelotti, que no aguantó más sin Bellingham. El inglés llegó para sacar al Madrid de su área, que hasta ahí le había llevado otro Getafe, con más ambición y menos miedo. En esa dinámica creciente pudo empatar Arambarri, que perdió el gol por ajustar demasiado un remate desde el punto de penalti. Le hubiera bastado la fuerza, pero le mató empeñarse en la precisión. Antes Soria había evitado la sentencia, tras un slalom de Vinicius. Luego el equipo de Ancelotti pasó un mal rato. Courtois evitó el empate en un taconazo de Peter Federico y un disparo venenoso de Álvaro Rodríguez, y el Madrid se marchó con la misión cumplida, las opciones intactas y las piernas, no tanto. La lesión de Camavinga dejó al equipo con 10 en la recta final. Ancelotti debe buscar otro lateral izquierdo para el sábado. Desde la primera jugada el Madrid comprobó que la visita a Getafe no iba a ser un paseo. Saltaron chispas entre Endrick y Domingos Duarte nada más empezar. La primera ocasión del partido fue para los locales en Botas de Milla, que golpeó con poca fuerza ante Courtois. Fede Valverde replicó con un intento de vaselina desviado, pero el Getafe siguió inquietando. Un centro lateral hacia Mayoral volvió a poner en problemas a los blancos. Sin embargo, cuando mejor parecía el Getafe, llegó el golpe de los de Ancelotti. Güler hizo bueno un contragolpe, que parecía cerrarse tras las acciones de Vinicius y Brahim. El turco la controló en la frontal tras el despeje de la defensa y fusiló con la derecha. Soria llegó a tocarla en el primer palo, pero no pudo sacarla. A partir de ahí, el Madrid creció. Endrick pudo duplicar la ventaja tras una pared con Vinicius, pero Gené lo evitó en la línea. En la segunda parte, Bordalás cambió el sistema y complicó al Madrid, que tuvo 3 ocasiones en botas de Endrick, Brahim y Vinicius para duplicar la ventaja. No lo hizo y tuvo que sufrir en el tramo final. Arambarri avisó entrando en el último cuarto de hora y todo se complicó en el descuento. Justo antes se quedó el Madrid en inferioridad por la lesión de Camavinga, que preocupa de cara a la final. Con uno menos, tuvo que aparecer Courtois. El belga realizó una doble parada espectacular y una estirada prodigiosa sobre la bocina ante el tiro de Álvaro para permitir que los de Chamartín se lleven los 3 puntos del sur de la capital. El Madrid sigue en la lucha y el Getafe no cierra la salvación. El Real Madrid sigue vivo en la lucha por el título liguero tras su victoria en Getafe. Un triunfo muy sufrido para los de Ancelotti que ganaron gracias a un tanto de Arda Güler y las paradas de Courtois en la prolongación. Eso sí, no fue todo felicidad en el equipo blanco porque Alaba y Camavinga se marcharon, tocados, y son duda para la final de Copa del Rey. Carlo Ancelotti dijo en la previa que esa final de este sábado ante el Barcelona no iba a influir en el 11 de Getafe. Eso era la teoría, porque la práctica mostró todo lo contrario. El italiano metió hasta 6 cambios con respecto al duelo ante el Athletic y dejó en el banquillo a Bellingham, Camavinga, Modric, Ceballos, Rodrigo y Rüdiger. Así, el duelo de Getafe era una oportunidad para los menos habituales como Arda Güler y Endrick, que salieron de inicio. El Getafe tenía muy claro su plan de partido ante un Real Madrid con o sin rotaciones. Un plan que pasaba por presionar la salida de balón del equipo blanco y apretar en el centro del campo para no dejar jugar a los de Ancelotti. Así, el inicio del partido fue intenso, duro, con interrupciones por las caídas de los jugadores en jugadas con o sin balón de por medio.
En ese escenario, el Getafe era el que generaba más ocasiones, mientras se veía incómodo a un Real Madrid que poco a poco fue encontrando su sitio en el partido. El Real Madrid sufre para ganar en Getafe. Real Madrid. El equipo blanco venció gracias a un tanto de Arda Güler y a las paradas de Courtois en el tiempo añadido. Alaba y Camavinga acabaron, tocados, y son más que duda para la final de la Copa del Rey. El Real Madrid sigue vivo en la lucha por el título liguero tras su victoria en Getafe. Un triunfo muy sufrido para los de Ancelotti que ganaron gracias a un tanto de Arda Güler y las paradas de Courtois en la prolongación. Eso sí, no fue todo felicidad en el equipo blanco porque Alaba y Camavinga se marcharon, tocados, y son duda para la final de Copa del Rey. Carlo Ancelotti dijo en la previa que esa final de este sábado ante el Barcelona no iba a influir en el 11 de Getafe. Eso era la teoría, porque la práctica mostró todo lo contrario. El italiano metió hasta 6 cambios con respecto al duelo ante el Athletic y dejó en el banquillo a Bellingham, Camavinga, Modric, Ceballos, Rodrigo y Rüdiger. Así, el duelo de Getafe era una oportunidad para los menos habituales como Arda Güler y Endrick, que salieron de inicio. El Getafe tenía muy claro su plan de partido ante un Real Madrid con o sin rotaciones. Un plan que pasaba por presionar la salida de balón del equipo blanco y apretar en el centro del campo para no dejar jugar a los de Ancelotti. Así, el inicio del partido fue intenso, duro, con interrupciones por las caídas de los jugadores en jugadas con o sin balón de por medio. En ese escenario, el Getafe era el que generaba más ocasiones, mientras se veía incómodo a un Real Madrid que poco a poco fue encontrando su sitio en el partido. Lo hizo a través de Arda Güler, que fue el líder del Real Madrid en el centro del campo. El turco comenzó a mover el balón rápido y así, los blancos se fueron haciendo con el partido. Fran probó a Soria en la primera gran ocasión del partido pasado el primer cuarto de hora. Respondió Borja Mayoral con un remate que se marchó fuera por poco. El que no falló fue Arda Güler, que marcó el 0-1 en el minuto 21. El turco culminó una contra blanca con un derechazo que acabó entrando en la portería de un Soria que llegó a tocar el balón pero no pudo impedir el 0-1. Tras el gol, el Real Madrid jugó muy cómodo ante un Getafe que no encontraba el camino para hacerle daño a los de Ancelotti. Endrick tuvo el 0-2 en el minuto 32, pero Edgené evitó su gol en la línea de gol. Brahim también rondó el tanto, pero se llegó al descanso con el 0-1 en el marcador. El segundo acto comenzó con Camavinga entrando por Alaba, tocado, lo que provocó que Tchouaméni pasara al centro de la zaga. En el Getafe, Bordalás dio entrada a Álvaro y Coba a los pocos minutos del inicio de la segunda parte. El equipo azulón buscó con esos cambios más mordiente arriba en busca del empate. El Getafe adelantó líneas para presionar a un Real Madrid que ya no estaba tan cómodo y que buscaba los pases largos a Vinicius y Endrick para sentenciar. Aunque eso pasó nunca o casi nunca porque el Getafe apretaba cada vez más y a los blancos les costaba Dios y ayuda acercarse al área de Soria. Ancelotti decidió dar entrada a Bellingham por Endrick para intentar recuperar el control del partido. Coincidencia o no, poco después, Vinicius tuvo una clara ocasión en la que el brasileño se empachó de balón. Aunque fue un espejismo porque el Getafe seguía apretando y Arambarri tuvo una clarísima ocasión para marcar en el minuto 73. Ancelotti reaccionó quitando a Vinicius para poner a Rodrigo y a Arda Güler por Ceballos. El italiano buscaba fórmulas para calmar el partido, pero no las encontraba. El que lo calmó fue el colegiado que activó el protocolo por cánticos ofensivos desde la grada, en este caso contra Ceballos. El encuentro entró en la recta final con el Getafe atacando con todo y el Real Madrid, defendiendo con uñas y dientes. Por si fuese poco el asedio que estaba sufriendo el equipo blanco, acabó con 10. No por una expulsión, sino por la lesión de Camavinga que o cambia mucho la cosa o se va a perder la final de Copa. Courtois apareció en la prolongación para evitar el gol local en 2 ocasiones con sus habituales paradas milagrosas. Así acabó el partido con la sufrida victoria del Real Madrid. Si te ha gustado el vídeo, suscríbete y dale al like. Nos vemos en el próximo vídeo.